que es la aplicación de diseño que utilizo para crear las placas. Bien, vamos a ver los componentes del proyecto, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo primero un primer bloque, que es la alimentación, ¿vale? En este caso he decidido que trabaje a 5 voltios, por lo tanto aquí voy a poner un conector, una clema, de estas que llevan tornillitos, ¿no? y donde meto los cables se aprietan, donde un elemento será el positivo y otro el negativo, concretamente este de allí, que tira hacia GND, será referencia de tensión del circuito. Y luego pues el otro genero VCC desde él, ¿vale? VCC y GND están conectados directamente por un condensador de 10 microfaradios que tiene como función principal la de quitar ruido, ¿no? La señal de corriente continua pues llegue limpia, ¿no? Eso por un lado, ¿vale? Luego por el otro, esta parte de aquí, que es la parte del LDR. El LDR es una resistencia que varía con la capacidad, con la cantidad de luz que recibe. Entonces necesito una referencia digamos de 0 voltios, ¿no? A través digamos de un divisor de tensión. Si miramos aquí entre VCC, esto que al fin y al cabo es una resistencia, y luego cojo por aquí y tengo otra resistencia y llego a tierra, pues lo que tengo justamente en este punto es un divisor de tensión. Por lo tanto, dependiendo del valor máximo de la LDR, pues en este punto de aquí, que lo he llamado LDR-SGN, de signal, de señal, aquí mediré una tensión en voltios, ¿sí? Que estará entre la mitad de VCC y GND si la LDR es del nivel de los 10K, que normalmente es la que suelo tener. Con este valor luego lo va a leer el integrado, el ATmega 328P, y en función del valor que lea, pues determinaremos la cantidad de luz. Por lo tanto, en este diseño de Eagle tenemos ahora mismo dos señales que son las que nos interesan: VCC, por aquí, por acá, bueno, probablemente tres, ¿no? GND sería la segunda, y luego una señal que se llama LDR-SGN. LDR-SGN es la señal de la LDR, es decir, el valor en tensión que está midiendo la resistencia variable, por un lado. Por otro lado, aquí tenemos el ATmega 328P. Este es el integrado que monta el Arduino Uno. ¿De acuerdo? Bueno, pues este integrado, para que funcione realmente fuera de la placa de Arduino Uno, necesita una serie de componentes que son los siguientes. Por un lado, digamos la generación del reloj. La generación del reloj se genera de una forma muy simple, y es mediante un oscilador de 16 MHz que viene acompañado con dos condensadores de 22 picofaradios en esta configuración, ¿vale? De un pin del oscilador al condensador, del condensador a tierra, del otro pin del oscilador al condensador, del condensador a tierra, y luego por aquí vamos a la patilla 9. Ojo, este es el pin 9 de la ATmega 328P, que se corresponde con el pin digital 9 de Arduino. El pin digital 9, ahí lo tenemos, ¿vale? O si nos interesa ver si estuviera en la placa de Arduino, cuál sería el PD6, ¿no? Y en este caso vamos a conectar al pin número 10 de la ATmega 328, la otra punta del oscilador. Esta es la generación de la señal de reloj. Bien, el pin 8 y el pin 22 tienen que tener referencias a GND, a tierra, ¿vale? Por lo tanto lo conectamos directamente a tierra y esta parte del integrado está solucionada. Por otra parte, el pin número 1 del ATmega 328P es el pin de reset, que se corresponde con el PC6 de Arduino. Bien, ¿cómo se debe generar la señal de reset? Primero, reset trabaja con lógica inversa, es decir, cuando tenemos un 0, pues entonces cuando se dispara el reset del dispositivo. Por lo tanto, de GND voy a ir hacia un switch, esto lo conectaremos luego con un pulsador, y cuando el usuario pulse el switch se cierra este circuito, y entonces lo que tenemos es pues que el pin 1 está conectado directamente a tierra, ¿vale? Por lo tanto provocaríamos el reset. Este valor también lo leo y lo almaceno en esta línea en reset, ¿de acuerdo? El reset contiene entonces el estado del pin 1.
que será 0 voltios cuando se pulse el switch, o será 1 voltio cuando en principio esté abierto. Bien, por la parte de arriba, estas son las configuraciones de tensión que debe tener la Atmega 328 para que funcione. Por un lado tenemos VCC y AVCC, no vamos a entrar en discusión qué diferencia hay entre una y la otra, para la mayoría de los proyectos deben ser la misma, por lo tanto van conectados y van al pin 20, ¿vale? El VCC va al pin 7 VCC. Y luego vamos a meter otro condensador de filtrado, el C4 de 100 nanofaradio entre VCC y GND. También para el tema de los integrados se suele poner un condensador que va entre VCC y GND, pero este condensador, que es el C3, debería ir lo más cercano posible al integrado cuando montemos la placa. Su misión en este caso es la de almacenar energía, porque claro, aquí dentro de lo que está ocurriendo son conmutaciones, son switches, ¿no? Son todos los transistores que lleva el integrado, y claro, pues si nuestra fuente de alimentación no responde suficientemente rápido a los consumos instantáneos de corriente que pueda tener interiormente el integrado, pues podría funcionar mal. Entonces este condensador, su misión es almacenar cierta cantidad de energía para que los procesos internos de conmutación pues no se vean afectados por esas demandas o exigencias puntuales de energía. Bien, la referencia, ¿vale? Tiene que ir conectado a GND. Este pin se utiliza para otra cosa, temas de, digamos, de lectura de valores analógicos, etc. En este caso tampoco nos interesa, así que lo conectamos a tierra por medio de un condensador. Así es como viene en el datasheet. Y luego lo que nos queda, bueno, pues son las entradas y salidas digitales de la Atmega 328P. Por ejemplo, aquí veis en la leyenda de nombres cómo se van a utilizar. Primero tenemos una señal que es MSSGN, Master Selection Signal, señal de selección principal. Esta va ahí, a ver dónde está, aquí veis, MSSGN va al pin 5 de la Atmega 328, que sería el pin digital 3 del PD3 de Arduino. Bien, esta señal lo que va a elegir es qué función queremos que haga nuestro proyecto. Por ejemplo, cambiar la animación, cambiar los colores, subir y bajar brillo, subir y bajar velocidades, etc. ¿Vale? Pues esas instrucciones se las vamos a dar por aquí. Bueno, incrementar señal y decrementar señal. Señal de incremento, señal de decremento. Inc SGN y dec SGN. Las tenemos aquí en el 6 y en el 11. ¿Vale? Vamos a suponer que hemos seleccionado el modo de elegir animación, entonces bueno, tendremos un pulsador que va subiendo de una animación a la siguiente, será incrementar, y luego la operación contraria, decrementar. Por lo tanto, estos van a ser 3 botones. Uno que me va a elegir la función que va a ejecutar el dispositivo, y luego para cada función pues iré subiendo, bajando en ella, ¿no? Bien, necesitamos ver cómo está funcionando. Es decir, ahora mismo hay programadas 8 funciones distintas, pero claro, tenemos que visualizarlo de alguna forma. Y eso lo vamos a hacer con estas 3, SDB0, SDB1, SDB2, que vienen a decir eso, ¿no? Pues es la señal del bit 0 de estado, ¿no? De datos de estado, bit 1 y bit 2. Con estos 3 bits lo que tengo es la posibilidad de discriminar 8 estados. Cada estado lo voy cambiando con el MS Signal, y estos 3 bits irán recorriendo las combinaciones binarias 000, 001, etcétera, hasta el 111, me irán indicando en qué modo está trabajando el proyecto. Me he saltado uno que es el SDSGN, que es la señal de datos del strip. El strip es la cinta, es la tira de pines, ¿no? Entonces SDSGN, que está aquí, a través de aquí se pasan los pulsos, ¿no?, apropiados. El código fuente ya lo discutimos, hacia la tira de pines para que se vaya encendiendo pues el pin que corresponda. En la parte de comunicación. Aquí tenemos la parte de la configuración de los pines del conector ICSP. ICSP viene a decir In Circuit Serial Programming, una programación serie dentro del circuito.
Con esto ya sabéis que no necesitamos sacar integrado ATmega 328P y meterlo en un Arduino Uno para programarlo, sino que desde un Arduino Uno configurado como programador ISP, pues entonces conectamos directamente con el circuito, con el proyecto y programamos ahí, ¿no? Entonces hay muchos modelos de diseños de estos conectores. Este que veis aquí pues, lo he hecho yo, o sea, es el que más me gusta y bueno, la cuestión es que debe cumplir las siguientes características, ¿no? Entonces veis que aquí hay una leyenda que va del pin número 10 al pin número 1 y bueno, su correspondiente conectividad, ¿no? Entonces vamos a empezar por el de abajo, el 1. El PROGLED, ¿eh? El 1, el PROGLED, que sería este, ¿vale? Es una señal que va a enviarse desde Arduino Uno cuando está como programador ISP, que indica que se está programando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en nuestro proyecto lo vamos a conectar a un LED de color amarillo con su resistencia limitadora, de corriente y GND, ¿vale? Y en la parte de Arduino, veis aquí, el PROGLED, señal que envía el programador, en este caso Arduino Uno, indicando que se está programando el slave, que es nuestro proyecto, y hay que conectarlo al pin número 7 de la placa de Arduino. ¿Vale? Vamos al siguiente, el 2. El 2 es una señal de error de programación, lo voy a poner en la placa del proyecto hacia un LED rojo y su resistencia limitadora de corriente. Error LED, señal que envía al programador si detecta un error. Conectar al pin 8 de la placa de Arduino. Muy bien. El siguiente, el Heartbeat. El Heartbeat LED es una señal que envía al programador Arduino indicando el OK, ¿vale? Entonces aquí tengo el Heartbeat. La señal de Heartbeat la voy a poner a un pin en nuestro proyecto que es de color, un LED que es de color verde y su resistencia limitadora. Y en el Arduino hay que conectarlo al pin 9. El reset, reseteo del slave, conecta al pin 10 de la placa Arduino. El Arduino cuando va a programar un ATmega 328P a través de, digamos, del pin de reset, establece un valor en voltios concreto y se pone, digamos, un modo de programación. Por lo tanto, el pin 4 es el reset, la señal de reset tiene que ir conectado al pin de reset del ATmega 328 que vimos antes, que es este de aquí. Por aquí entra reset, se va al pin número 1. Sigamos. Bien, el MOSI, Master Output, Slave Input, ¿vale? Estos son los dos pines que se utilizan para programar dispositivos en serie, ¿vale? Pues en este caso la programación que va a hacer el Arduino Uno de nuestro proyecto, pues utiliza digamos, el protocolo SPI de Arduino. En Arduino tienen que estar conectados a los pines 11 y 12 de la placa de Arduino. Y bueno, pues en nuestro proyecto el MOSI y el MISO están aquí. MOSI y MISO va al pin 17 y al pin 18. Sigamos. SCK, el reloj del SPI. En la programación serie, el protocolo de programación en serie necesita una señal de reloj, ¿vale? Esta señal de reloj la genera Arduino Uno en modo de programador y se lanza por el pin número 13. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este pin número 13 tiene que ir conectado al pin de SCK que está por aquí, de nuestro ATmega 328 cuando se esté programando. Ya quedan menos, ¿no? El CAP, ¿no? Es el positivo del condensador que debe conectarse al pin reset de la placa de Arduino. No es del todo necesario, he hecho pruebas sin este condensador por medio y funciona, pero bueno, en los datasheets recomiendan ponerlo. Por lo tanto, un condensador filtrado que tiene que ir desde tierra al pin 8 de nuestro conector y luego del pin 8 va a ir al pin de reset de Arduino, digamos, para filtrar la señal de reset. Bueno, nos queda pues el GND, referencia más a la placa de Arduino, conectar al GND a la placa de Arduino, ¿vale? Para conectar, digamos, las dos referencias, y el VCC, generar la placa de Arduino por si el circuito a programar no tiene fuente de alimentación propia. Conectar a VCC de la placa de Arduino. Ojo, Arduino suministraría toda la carga del circuito. Esto es muy importante, ¿vale? Si nuestro proyecto no tiene una fuente de alimentación propia o no está conectada, ¿eh? Pues entonces la tensión
que va a recibir el ATmega 328P a través de VCC, ¿vale? Pues va a ser, la va a suministrar Arduino a través del pin, ¿no? del pin VCC, que nosotros lo conectaremos aquí en número 10. Esto significa que Arduino 1 es el que está alimentando el proyecto. Y bueno, va a funcionar perfectamente, ¿eh? Siempre y cuando el proyecto no exija en cuanto a consumo de corriente una intensidad superior a la que es capaz de suministrar Arduino por la VCC. Si fuera ese el caso, pues entonces le estamos exigiendo a Arduino una sobrecarga, entonces es muy probable que el Arduino 1 termine fallando. Por lo tanto, cuando más adelante veréis que en la parte práctica que esta conexión VCC del conector ISSP yo no la pongo si el proyecto tiene su propia alimentación, así protejo el Arduino como programador. Bueno, ya habíamos acabado con la explicación de los bienes del conector. Esta última hoja de Eagle representa la disposición de los conectores que van luego pues, mediante un par de cablecitos que van ahí conectados a los LEDs, en lo que es la caja del proyecto, o a los switches, es decir, a los interruptores que el usuario puede pulsar, ¿no? En este caso, por ejemplo, este primero de aquí que tengo, informa al usuario si el disparo por el LDR está activo o no. Debe reemplazarse por pines, porque dicho LED debe ir en la caja de conexión o en la placa. Esto quiere decir que en la placa tendremos dos pines, y estos pines luego irán con cables soldados a un LED, y este LED irá puesto en la caja del proyecto, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, desde el punto de vista de diseño de Eagle, a mí me interesa aquí poner en el circuito dos pines. El nombre de esta señal es MISO SLDR Signal, que ya hemos visto que se utilizan para dos cosas: el Master Input, el Late Output, o también para la señal de cómo está, si se dispara el circuito por LDR o por esta señal entra por aquí. Esto iría, digamos, al ánodo del LED, volvería por otro cablecito hasta acá, el cátodo, y desde el cátodo del LED pues iría a una resistencia limitadora a tierra, de forma que si el usuario ha decidido que se dispare el circuito, la tira de red por el LDR, entonces la ATmega 328 pondrá aquí un valor lógica alto, 5 voltios para entenderlo, y provocará que se encienda el LED de LDR. Aquí va. ¿Vale? Estos LED informan al usuario del estado OK y error, ¿vale? Así, configuración es muy similar a la que hemos visto anteriormente. Por aquí entra la señal MOSI o la señal de OK, a este le llega la señal de error, este irá a un LED verde, este irá a un LED rojo, cada uno con su resistencia limitadora. De forma que cuando la ATmega 328 ponga en estado alto este pin, pues entonces se encenderá el LED verde, y cuando ponga en estado alto este otro pin, se enciende el LED rojo. En este caso aquí tenemos jumpers, es decir, también serán una pareja de pines en la placa, pero luego van a ir conectados a switches, switches que después se pulsan en la caja del circuito. A la referencia a todo VCC, por otro lado tenemos ND, de forma que cuando el usuario pulsa uno u otro, pues entonces se genera una señal de 5 voltios, o si se está abierto el circuito, pues está a 0 voltios, la referencia a 0 voltios. Bien, este es el Master Selection, que es la selección de la operación de funcionamiento, cambia animación, cambia colores, velocidad, y estos son los controles mediante los cuales, pues, para una operación seleccionada interactúo. Si aquí elijo, por ejemplo, velocidad, a través de varias pulsaciones de este botón, luego con el botón más y el menos puedo subir y bajar la velocidad. ¿De acuerdo? Los nombres de las señales son MSSGN, incrementar señal y decrementar señal, que estas señales ya vimos que llegaban aquí, ¿vale? MSGN, el link signal, el deck signal, van a los pines 5, 6 y 11 de la ATmega 328P. Bien, este es el conector que comunica, ¿vale? Que nos va a enganchar con la tira de LED. La tira de LED tiene tres pines. Uno que es tensión positiva, el otro es la referencia, así la masa, tensión 0 voltios, y luego una señal digital, un tren de pulsos que entra por el conector por el pin intermedio del conector, que tiene su resistencia limitadora y que se genera en esta señal SDSGN.
la señal SDSGN la tenemos por aquí, el pin número 12, SDSGN. Por lo tanto, a través de este pin de la ATmega 328P generamos el tren de pulsos que va a hacer que que se iluminen, perdón, que se enciendan ciertos pines, que se enciendan ciertos LEDs con un color determinado, ¿vale? Aquí tenéis en la leyenda qué es lo que significa cada uno. Bien, C9 es un condensador electrolítico de 1000 microfarads, ¿vale? Con milifarads, un condensador bastante grandote. ¿Qué ocurre? Debe ponerse lo más cerca de la tira de LED de estos conectores y su misión es la de almacenar energía, ¿de acuerdo? Porque si la fuente de alimentación, estos VCC que son 5 voltios, vienen generados pues, a través de un transformador chiquitín, entiéndase por ejemplo el de un cargador de un teléfono móvil, una cosita de esta, pues entonces puede que no respondan o puedan responder suficientemente rápido a las demandas de energía que la tira va a demandar. Por ejemplo, imaginaros que de buena primera pues la animación provoca que se enciendan a 100% de brillo todos los LEDs. Eso genera un consumo instantáneo de corriente muy alto que posiblemente al cual posiblemente no pueda responder la fuente de alimentación. Si una fuente de alimentación es muy potente, bueno, no hay ningún problema. Pero si no fuera el caso, entonces este condensador C9 pues está cargando, se tiene la carga a tope y funciona, digamos, como un almacén de energía. De forma que si esta fuente no pudiera responder de esa manera y la tira de LED demandara mucha energía puntual, pues entonces saldría de aquí del condensador. Esa es la leyenda, o digamos, esa es la función del condensador C9. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Y nos queda este último de aquí, que bueno, pues es el feedback que el usuario tiene. Son 3 LEDs de color rojo, ¿vale? Que responden a las señales SDB0, la 1 y la 2 y muestran los estados digitales a la hora de la función de selección 000, 001, 010, etc. Cada uno con su resistencia limitadora. Bueno, pues ahora lo que queda es diseñar el PCB. Bueno, aquí veis el PCB ya finalizado, el diseño que más me ha gustado, y esto es lo que más tiempo lleva realmente, ¿no? Porque como decía antes, tenemos que encontrar una disposición de componentes que cumpla todos los requisitos de diseño, ¿no? Si cojo un componente y lo muevo, ¿vale? Y además quito el trazado de la ruta, así es como me lo voy a encontrar yo con Miguel al principio. Es decir, todos estos componentes están fuera de lo que sería la placa y tengo que tener la paciencia de ir poniéndolo en su sitio, ¿de acuerdo? Y luego pues ir trazando lo que serían las pistas de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que más tiempo te lleva, realmente. Los que trabajáis con ellos sabéis lo que os estoy diciendo. Y los que no os hayáis metido mucho con el tema de diseño a través de Eagle o cualquier software de diseño de circuitos, pues bueno, se puede utilizar el autorouter que te lo hace solo, pero posiblemente no te lo deje como a ti te gusta, ¿no? Bueno, en esta posición generamos el plano de tierra. El plano de tierra pues, está conectado a GND principalmente. Y la misión del plano de tierra pues tiene 2 funciones fundamentales. La primera es que el proceso vamos a llamarlo así, de atacado, que hemos visto en su momento, no tarde demasiado, porque si no tuviéramos el plano de tierra habría que quitar mucho más cobre, ¿de acuerdo? Y el segundo, bueno, que en cierto modo puede actuar como una especie de disipador, que es lo más importante, ¿no? Los componentes, digamos, que se calientan, no es el caso de este circuito, ¿no? Pero si tuviéramos algún tipo de transistor, algún MOSFET, ¿no? Pues a través, digamos, del plano de tierra podríamos atornillarlo y tenemos una superficie metálica grande a través de la cual se podría usar como disipado en cierto modo, ¿no? Bien, bueno, pues esto sería el diseño del circuito. Y ahora lo que nos queda por terminar, nos queda por hacer, es generar los fotolitos, ¿no? Esto en Eagle en cierto modo es fácil, ¿vale? Primero tengo que verme las capas y decirle que no quiero ninguna, ¿vale? Le voy a aplicar cuando desaparece todo y
voy a elegir las capas estrictamente necesarias para cada uno de los fotolitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesito? El Dimension, la capa Dimension, si le doy aquí a aplicar, ¿no? Pues me marca las dimensiones o lo que sería el tamaño de la placa. Después, ¿qué quiero? En la parte de abajo vamos a generar el fotolito para la capa de componente, perdón, la de soldadura, la parte metálica. Le doy a aplicar, ¿vale? Me aparecerían todo esto. Estos simbolitos ND y tal son los nombres de las vías, de las pistas, ¿no? Eso no, dependiendo del zoom se llegan a ver o no, ¿de acuerdo? Eso luego no se imprime, por lo tanto no debe preocuparnos, simplemente es una referencia, ¿no? Bueno, ¿qué me hace falta poner por aquí? Pues por ejemplo me hace falta poner los pads, las vías, que quiero que aparezcan, ¿veis viendo? Y en principio poco más para generar la cara de soldadura, le daría OK y luego me iría File, Print, y la cara de soldadura, dependiendo cómo lo vaya a hacer, si es con una soldadora por el medio de planchado, transfiriendo el toner, pues entonces tenéis que poner mirror o no, ¿vale? La mejor forma de hacerlo es probarlo. Yo le suelo poner black, para que estos colores verdes se conviertan en negros. ¿Lo veis? Aquí no se ve, pero aquí arriba sí. ¿Veis la diferencia, no? ¿Por qué? Porque luego yo utilizo la insoladora, como habéis visto, y necesito que el fotolito pues tenga el mismo color. Todo lo que sea negro, vamos a llamarlo así, pues al meterlo en la insoladora, pues por ahí no va a pasar a la ultravioleta, y en consecuencia lo que esté atrás se protege. En este caso es el barniz protector que hemos visto antes, ¿no? Bueno, luego esto se puede imprimir a PDF y lo que nos vaya haciendo falta, ¿no? Para la máscara de soldadura, pues por ejemplo, solamente necesito los pads y las vías. Pues me iría aquí a seleccionar las capas y quitaría, por ejemplo, esta, daría a aplicar, ¿veis? Entonces todavía son los taladros de los tornillos, realmente me da igual que aparezcan o no, porque luego vaya un taladro aquí dentro, nos vamos a poner, digamos, todo esto, ¿no? Igual pues le daremos a File Print, igual que hicimos antes, pues entonces el tema del espejo o no espejo, dependiendo de cómo vayáis a trabajar, igual pues el black también, ¿no? Eso, ¿veis? Se lo dejaría puesto, le daría OK y saldría un PDF con todo esto. Luego el PDF lo imprimo o directamente se puede coger la impresora y sacarlo por la impresora. Y quedarían por hacer dos más, pues, bueno, o realmente uno si nos apuramos, que sería la parte superior de los componentes, ¿no? Entonces en este caso, pues por ejemplo, los pads y los vías me pueden seguir interesando, la dimensión también, el top place, me van aplicando para ir viendo lo que hace. El top place te indica dónde va cada uno de los componentes, ¿no? Resistencia, condensador, etc. Los T-names, esta capa T-names, que la elijo, son los nombres de los componentes que van en la capa superior, ¿vale? ¿No? Los nombres, el C15, el C4, que quiero que me aparezca también los valores, valores de la capa T, capa top, y entonces me aparecerá aquí 220 ohmios, 10 microfaradios, ¿veis? Entonces, dependiendo de lo que os interese, lo vais poniendo. Le daremos OK y este también se podría imprimir, ¿vale? Igual que hicimos de File Print, y en este caso no solo en las placas no suelo ponerle serigrafía, principalmente porque los métodos que he probado no son demasiado efectivos y no quedan demasiado bien. Entonces sí, lo que sí hago es en cada proyecto es imprimir, digamos, esta visión, de forma que si tengo alguna dificultad a la hora de colocar un componente, bueno, pues lo miro aquí, ya sé por ejemplo la polaridad del LED, o sé de qué valor tiene que ser la resistencia, ¿vale? Es más bien una ayuda a la hora de soldar los componentes, ¿no? Bueno, y el último que me queda sería pues prácticamente el que lo tiene todo, ¿no? Le meto el botón, son las conexiones, y entonces, bueno, pues esta vista la suelo utilizar, pues por ejemplo, cuando acabo de terminar el atacado de la placa, para comprobar las conectividades, ¿no? Si hay pistas cortadas o hay pistas en cortocircuito, pues sé de dónde parten y de dónde tienen que llegar
Y así voy probando para asegurarme de que todo vaya bien. Todas las cosas que suelo hacer una vez que genero los PDF es coger Photoshop y entonces aprovechar, digamos, la misma hoja, la misma transparencia, el mismo vinilo, dependiendo cómo lo veáis, para varias cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, si esto lo minimizo, esto también, entro aquí, ¿veis? Entonces aquí tengo, por ejemplo, un PDF que lo he generado con Photoshop, que es la cara de soldadura, ¿no? Le doy un doble clic. Bueno, aquí podéis ver los distintos... Aquí podéis ver los distintos PDF que he ido generando con Eagle, ¿vale? Por ejemplo, cara de soldadura, ¿no? Este es el PDF, ¿vale? Estas rayitas raras que aparecen aquí se deben exclusivamente al zoom, ¿no? ¿Veis? Depende del zoom que le ponga, pues aparecen o no aparecen, ¿vale? No sé si es un problema del formato PDF o del visor de PDF que estoy utilizando. En cualquier caso, ¿vale? Pues aquí genero los dos archivos PSD de Photoshop, por ejemplo, cara de soldadura y máscara de soldadura, ¿vale? Para que en la misma hoja de acetato, en la misma transparencia que voy a imprimir, pues le pongo las dos cosas, ¿no? Y además varias copias para aprovechar, digamos, la hojita que vamos a imprimir, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues se pueden ensuciar, se puede estropear y así tengo varias, ¿no? Esto es realmente lo que imprimo y es lo que habéis visto en los vídeos anteriores, la parte de la insoladora, el atacado y eso, ¿no? Con lo cual, aquí damos ya por terminado la explicación del uso de Eagle para el diseño.